El sol de Madrid todavía luchaba por vencer el frío de la mañana cuando Lucía Morales, de 28 años, cruzó la calle estrecha que conducía al Hotel Palacio de Ávila, uno de los más lujosos de la capital. Llevaba en las manos un bolso gastado y en los ojos, el cansancio de quien duerme poco y sueña mucho. Era camarera de pisos desde hacía 3 años. Limpiaba habitaciones donde personas que ganaban en una cena lo que ella ganaba en un mes dejaban restos de perfume caro y sábanas de seda. Lucía había aprendido a admirar el lujo sin desearlo demasiado, o al menos lo intentaba. El vestíbulo del hotel parecía un templo de vidrio y mármol. Lámparas de cristal colgaban sobre el suelo pulido, y el perfume de jazmín francés se mezclaba con el sonido discreto de un piano que sonaba en la recepción. Lucía respiró hondo antes de colocar su placa. Sabía que, en ese lugar, la invisibilidad era parte del uniforme. El gerente, don Ramiro, un hombre rígido con el cabello siempre planchado y una mirada que pesaba como un juicio, ya la esperaba. Morales, los pasillos del piso 8 no brillan como deberían. Su voz sonó fría, casi metálica. Sí, señor. Lo arreglaré enseguida. Respondió ella con un leve temblor, tratando de ocultar los nervios. Lucía siguió con su carrito de limpieza mientras el sonido de tacones resonaba detrás de ella. Era Isabela Montoro, hija única de uno de los huéspedes más ricos del hotel, Alejandro Vega, un millonario dueño de resorts en toda la costa mediterránea. Isabela era hermosa, educada y arrogante a partes iguales. «Ten cuidado, chica. No quiero que ensucies mi vestido», dijo, apartándose de Lucía como si su contacto fuera contagioso. Lucía solo sonrió levemente, como quien ya aprendió a tragarse las ofensas. Sabía que su dignidad no estaba en el uniforme, sino en la forma en que lo llevaba. Poco después, cuando el reloj marcó las 9 de la mañana, el propio Alejandro Vega bajó del ascensor. Alto, con canas en las sienes y traje a medida, irradiaba la confianza de quien nunca necesitó pedir nada 2 veces. El personal del hotel casi se detenía para verlo pasar. Lucía, sin embargo, bajó la mirada, no por vergüenza, sino por instinto. Él conversaba con el gerente sobre el evento de gala de esa noche, un encuentro de inversores y empresarios internacionales. Entre frase y frase, la mirada de Alejandro se cruzó con la de ella por un instante. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que notara algo diferente en aquella mujer sencilla, tal vez la serenidad en la mirada, o la firmeza con que limpiaba el suelo como si fuera el trabajo más importante del mundo. Pero Lucía no lo notó. Para ella, los millonarios eran como constelaciones, distantes y demasiado bellos para mirar directamente. Aquella mañana, el hijo de Alejandro, Mateo Vega, de 6 años, también estaba en el hotel. Un niño curioso, inquieto y dueño de una sonrisa que recordaba a la de su madre, una mujer que Lucía había sabido, por los susurros de sus compañeras, que había fallecido 2 años antes. Alejandro rara vez se separaba de su hijo cuando estaba en Madrid, y ese día, mientras hablaba por teléfono, dejó al niño jugando con un carrito cerca de la entrada principal. Lucía, arrodillada junto a un jarrón de flores, observaba al niño con ternura. Veía en él el mismo brillo que su hermano menor tenía cuando era pequeño, antes de que un accidente de moto cambiara para siempre la vida de la familia Morales. El viento entró fuerte por las puertas automáticas, y el carrito de Mateo se deslizó hacia la calle. El niño corrió tras él sin pensar. Lucía vio el movimiento en el reflejo del vidrio. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Un coche negro venía a alta velocidad por la Gran Vía. La gente gritó. El sonido de los frenos cortó el aire. Lucía dejó todo, el cubo, los guantes, el miedo, y corrió. Empujó al niño a un lado segundos antes de que el coche pasara, sintiendo el calor del metal rozar su falda. Cayó al suelo, el corazón latiendo fuera de compás. El conductor salió alterado, y Alejandro, al escuchar los gritos, corrió desesperado. Vio a su hijo llorando en los brazos de una mujer con el uniforme azul del hotel. «Mateo», gritó, tomando al niño para sí. Solo entonces notó el rasguño en el brazo de Lucía y la sangre corriendo por su rodilla. «Está bien, señor», murmuró ella, aún sin aliento. «Solo, tuve suerte». Alejandro no respondió. La miraba como quien intenta entender por qué alguien arriesgaría su vida por un niño que apenas conocía. Don Ramiro apareció, pálido. «Morales, ¿qué has hecho? Podrías haber causado un problema». Pero el millonario lo interrumpió con un gesto firme. «Cállese», dijo con voz grave. «Si no fuera por ella, mi hijo no estaría aquí». Lucía intentó levantarse, pero Alejandro la sostuvo del brazo con un cuidado que sorprendió incluso a sí mismo. «Vamos a la enfermería», ordenó. «Y nadie diga una palabra más». Mientras la llevaban, Isabela observaba de lejos, con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de asombro, envidia y algo cercano a la curiosidad.
En la enfermería, Alejandro agradeció con pocas palabras, pero con una mirada que hablaba más que cualquier discurso. Lucía, aún temblorosa, solo asintió y pidió volver al trabajo. Él quiso insistir, pero ella ya estaba en la puerta, limpiando discretamente la sangre de su rodilla con un pañuelo. Esa noche, todo el hotel comentaba sobre la camarera que salvó al hijo del millonario. Algunos decían que Alejandro la recompensaría. Otros pensaban que ni recordaría su rostro después. Pero nadie imaginaba cuánto aquel momento, ese impulso de valentía, cambiaría el destino de ambos. A la mañana siguiente, Lucía entró al hotel con el uniforme limpio, el corazón todavía acelerado por lo ocurrido el día anterior. El incidente con Mateo ya se había difundido entre los empleados, y muchos susurraban, algunos con admiración, otros con envidia. Ella, sin embargo, se mantenía concentrada en su trabajo, limpiando pasillos y habitaciones como si nada hubiera pasado. Pero el ambiente estaba cargado. Isabela Montoro, quien antes la había despreciado, no ocultaba su desdén. Entonces, la heroína de ayer, murmuró a una colega, lanzando una mirada de desprecio que no pasó desapercibida. Espero que no se sienta demasiado importante. Lucía escuchó el comentario, pero no respondió. Sabía que, en ese mundo de riqueza y poder, cualquier gesto suyo era observado con desconfianza. El silencio era su mejor defensa. Mientras tanto, Alejandro Vega estaba en su oficina, lidiando con correos electrónicos y compromisos. Pero su mente no se apartaba del rostro de la joven que había salvado a su hijo. Algo en la manera en que ella reaccionó instintivamente, sin pensar en recompensas o elogios, lo impactaba de una forma que no sabía explicar. Era irritante y, al mismo tiempo, fascinante. Ese mismo día, una reunión inesperada en el vestíbulo alteró la rutina de Lucía. Don Ramiro la llamó abruptamente. Morales, necesito que acompañes al señor Vega. Está esperando a alguien en la sala privada. Lucía dudó. No sabía qué esperar, pero acató la orden. Al entrar en la sala privada, encontró a Alejandro sentado en la mesa de roble, mirándola con expresión seria. Morales, quiero hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Dijo con voz firme. Fue un acto valiente. Lucía se sonrojó. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, señor. Respondió, intentando mantener la compostura. Pero Alejandro no parecía satisfecho con la respuesta. No cualquiera habría reaccionado así. Se acercó, bajando un poco la voz. Y quiero asegurarme de que estés bien. Ella negó con la cabeza, rechazando la oferta de ayuda, pero no pudo evitar notar la intensidad en su mirada. Había respeto allí, pero también un matiz de algo más, una conexión inesperada. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera el conflicto social que pondría a prueba a Lucía. Isabela, sintiendo su posición amenazada por la atención de Alejandro hacia la camarera, comenzó a difundir rumores. Comentarios maliciosos sobre la apariencia de Lucía, su origen humilde y su osadía de acercarse a la familia Vega comenzaron a multiplicarse. Los huéspedes también empezaron a notar la presencia constante de Lucía cerca del millonario. Algunos la juzgaban, otros la admiraban. Entre susurros y miradas desconfiadas, el mundo que Lucía conocía en el hotel se transformaba en un laberinto de humillación y tensión silenciosa. Un día, durante la limpieza de una suite presidencial, un huésped importante, dueño de una galería de arte, la interrumpió. ¿Y tú quién eres?, preguntó, mirándola de arriba abajo con desdén. Soy la encargada de la limpieza, señor, respondió Lucía, manteniendo la voz firme. Ah, sí, pues no lo parece. Rió, claramente queriendo humillarla delante de los demás. Lucía sintió que la vergüenza subía como un fuego intenso. Quiso desaparecer, pero Alejandro apareció en el momento justo, silenciosamente a su lado. Morales es parte de nuestro equipo, y su valor no se mide por el uniforme que lleva, dijo, firme. Su mirada fulminó al huésped arrogante. A pesar del apoyo de Alejandro, Lucía comprendió que el prejuicio social no se superaría fácilmente. Sintió la tensión crecer entre ella y el millonario, entre coraje y miedo, respeto y juicio. Cada paso en el hotel ahora venía acompañado de miradas que la evaluaban como si fuera un enigma. Para empeorar, comenzaron a circular rumores sobre cuánto Alejandro estaría impresionado con la camarera. Las colegas de Lucía, antes amigables, empezaron a distanciarse. Se sentía sola, percibiendo que el heroísmo y el reconocimiento a menudo traen consigo envidia y desconfianza. Sin embargo, el vínculo con Alejandro se intensificaba. Pequeños gestos comenzaron a aparecer, una taza de café traída discretamente, una mirada de aprobación al pasar por los pasillos, una palabra amable en el momento justo. Cada gesto era un recordatorio silencioso de que, a pesar del mundo que la rodeaba, alguien veía y valoraba su mérito. Pero la humillación no terminaría ahí.
Isabela, determinada a no perder su lugar de prestigio, elaboró un plan para poner a Lucía en una situación embarazosa frente a todo el equipo y los invitados importantes del hotel. El clima cargado y las tensiones sociales presagiaban que un desafío emocional aún mayor estaba por llegar, un reto que obligaría a Lucía a confrontar miedos, prejuicios e inseguridades. Mientras Lucía se retiraba al cuarto de limpieza para organizar los suministros, una sensación de inquietud creció. Sabía que su mundo había cambiado para siempre. No solo por salvar a Mateo, sino porque ahora estaba vinculada a una familia millonaria que podía tanto recompensarla como aplastarla con miradas, palabras y expectativas invisibles. El conflicto apenas comenzaba. Lo que parecía un simple acto de valentía se transformaba en una batalla silenciosa contra juicios, rumores y la propia inseguridad de Lucía. Y, en el centro de todo, Alejandro observaba, ponderando cómo acercarse a aquella mujer que, sin saberlo, ya ocupaba un lugar enorme en su corazón. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera prueba para Lucía. Cada paso por los pasillos del Hotel Palacio de Ávila estaba acompañado de miradas juzgadoras, susurros maliciosos y pequeñas provocaciones. Incluso algunos huéspedes, curiosos por el incidente con Mateo, comenzaron a tratarla de manera extraña, a veces con una deferencia exagerada, otras con una frialdad que quemaba su confianza. Isabela Montoro, sintiendo el peligro de la atención que Alejandro le daba a Lucía, comenzó a planear situaciones para humillarla. Un almuerzo de gala del hotel fue el escenario perfecto. Todos los empleados fueron instruidos para preparar el evento. Lucía, encargada de supervisar la limpieza y organización de los salones, sintió el peso de miradas críticas sobre ella. Mientras ajustaba manteles de lino blanco y comprobaba el brillo de los cubiertos, escuchó el susurro venenoso de Isabela. ¿No te parece que alguien como tú no debería estar aquí?, dijo, con una sonrisa que parecía afilar cuchillos. Lucía intentó ignorarla, pero la tensión creció. Sabía que Alejandro asistiría al evento, y su corazón latía acelerado por la expectativa y el miedo. No solo por el millonario, sino por el juicio silencioso de la alta sociedad española, que observaba cada detalle de su postura, vestimenta y comportamiento. Cuando Alejandro llegó, la atmósfera cambió. Todas las miradas se centraron en él, pero los instintos protectores despertaron nuevamente. Percibió que Lucía trataba de ocultar su ansiedad y, discretamente, pasó a su lado, tocando su brazo con un gesto breve pero reconfortante. Ella sintió un calor inesperado, un silencioso apoyo que contrastaba con las frías miradas alrededor. El punto crítico ocurrió cuando un invitado influyente, conocido por su arrogancia, derramó accidentalmente una copa de vino tinto sobre la ropa de Lucía. El silencio se apoderó del salón. Todas las miradas se posaron sobre ella. Lucía sintió como la humillación quemaba y la vergüenza hizo que sus manos temblaran. Los murmullos aumentaron. ¡Qué desastre!, exclamó el huésped, mirándola con desdén. Tranquilo, señor, intervino Alejandro rápidamente. Morales, ven, te ayudaré. Lucía se sintió pequeña, pero al mismo tiempo emergió una fuerza interna. Alejandro la condujo discretamente a una sala de servicio cercana, ayudándola a limpiar el vino y asegurándose de que nadie lo notara demasiado. El gesto, aunque simple, estaba lleno de respeto, cuidado y reconocimiento, sentimientos que ella nunca imaginó experimentar en su rutina de limpieza. Sin embargo, la humillación no terminó ahí. Isabela, observando de lejos, aprovechó la oportunidad para insinuar comentarios maliciosos a otros invitados. Parece que hasta los limpiadores necesitan atención especial aquí. La risa contenida que siguió hizo que Lucía temblara de rabia y vergüenza. Al regresar al salón, Lucía sintió miradas de juicio. Cada paso parecía amplificado, cada movimiento analizado. Se sintió vulnerable, casi invisible, pero también consciente de que su valor no dependía de la aprobación ajena, sino de su propio sentido de dignidad. Mientras tanto, Alejandro no podía apartar los ojos de ella. Veía no solo a la camarera que había salvado a su hijo, sino a la mujer que enfrentaba humillaciones con dignidad y coraje. Una mezcla de admiración y preocupación crecía en su corazón. Sabía que, si no intervenía de manera más directa, los ataques sutiles de Isabela podrían dañar a Lucía de forma irreparable. Más tarde, en la cocina del hotel, Lucía se derrumbó sola, limpiando lágrimas que amenazaban con escapar. Cada pequeña injusticia se acumulaba como piedras pesadas en su pecho. Recordaba su vida en Madrid antes del trabajo en el hotel, la lucha diaria, el esfuerzo constante, las pérdidas familiares, y se dio cuenta de que todo eso multiplicaba su sensación de aislamiento. Entonces Alejandro entró, sin avisar, y la encontró en ese estado. Morales, dijo con voz baja, llena de intensidad. No dejes que ellos te hagan sentir menos. Lucía levantó la mirada, sorprendida. Señor, murmuró, sin saber qué decir. Llámame Alejandro, corrigió él suavemente.
Nadie tiene derecho a menospreciarte. Ni siquiera quienes creen que su dinero los hace superiores. Las palabras tocaron profundamente a Lucía. Por primera vez, sintió que alguien la veía más allá del uniforme, más allá de su función, más allá de las apariencias. El peso de la humillación seguía allí, pero una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de terminar. Isabela, decidida a mantener su control sobre la atención de Alejandro y su prestigio en el hotel, planeaba su próximo movimiento, un evento aún mayor, donde Lucía sería colocada en una posición de extrema vulnerabilidad, bajo miradas críticas y rodeada de invitados influyentes. El drama de Lucía se intensificaba día a día, mostrando no solo las dificultades de enfrentar un mundo de riqueza y poder, sino también la resiliencia de alguien que, a pesar de la humillación y el aislamiento, seguía actuando con coraje, dignidad y empatía. La tensión emocional llegaba al límite, preparando el terreno para el primer gran giro que transformaría la historia. Lucía estaba a punto de descubrir que, incluso en las situaciones más desesperadas, su valentía y humanidad podían cambiar no solo su propia vida, sino también la de quienes la rodeaban, especialmente a Alejandro y Mateo. El sol de la tarde iluminaba los pasillos del Hotel Palacio de Ávila, pero la tensión flotaba en el aire como una cortina invisible. Lucía, aún marcada por el incidente del evento de gala, caminaba por los corredores con pasos cautelosos, evitando miradas críticas. Pero algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida y el destino de la familia Vega. Mientras recogía toallas de una suite presidencial, escuchó un susurro proveniente de la puerta entreabierta. «Alejandro, ¿puedes venir un momento?». Era la voz del asistente personal del millonario. Curiosa, Lucía se acercó discretamente y percibió que Alejandro conversaba sobre algo serio por teléfono. Palabras como problema, seguro y riesgo escaparon, dejando claro que algo grave estaba ocurriendo. Instintivamente, comprendió que Mateo estaba nuevamente en peligro. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Lucía corrió por los pasillos con el corazón acelerado, encontrando al niño jugando cerca de una escalera abierta, distraído con un carrito que rodaba solo. Sin dudarlo, lo tomó antes de que perdiera el equilibrio. Alejandro, que llegó poco después, vio la escena y sintió una mezcla de alivio y admiración. Por primera vez, reconoció plenamente la valentía de aquella mujer que hasta entonces era solo la camarera del hotel. «Morales», dijo él, respirando hondo. «Eres increíble». Lucía se sonrojó, desviando la mirada, pero una sensación de validación la invadió. Por primera vez, no eran solo palabras, era un reconocimiento a su coraje, inteligencia y empatía. Más tarde, Alejandro convocó a Lucía a su oficina. El ambiente, normalmente frío y formal, parecía menos intimidante en ese momento. Le ofreció un café y, con una sonrisa amable, comenzó a hablar. «Lucía, lo que has hecho por Mateo no tiene precio. He estado pensando. Quiero que sepas que tu valentía y tu integridad merecen ser recompensadas». Lucía tragó saliva, sorprendida y confundida. «Señor, yo solo hice lo que cualquier madre o hermana haría. No busco recompensa». «Llámame Alejandro», corrigió él, suavizando nuevamente la formalidad. «Y no se trata de dinero. Se trata de respeto, de que alguien tan admirable como tú reciba el lugar que merece». En ese instante, algo cambió en la relación entre ambos. No era solo gratitud, era admiración mutua, una conexión silenciosa y profunda que comenzaba a surgir. Alejandro percibió que Lucía tenía una fuerza que iba mucho más allá del coraje físico, una fuerza emocional y moral que lo tocaba de manera inesperada. Y entonces llegó la gran reviravolta. Alejandro decidió presentar a Lucía no como camarera, sino como consultora de proyectos sociales del hotel, responsable de programas de apoyo a la comunidad y bienestar infantil. Una posición que le otorgaba visibilidad, respeto e influencia, pero que también exponía su origen humilde. Lucía sintió una mezcla de incredulidad y miedo. Era una oportunidad única, pero también un salto hacia un mundo que, hasta entonces, la había mirado con desprecio. Dudó, sintiendo el peso de la responsabilidad y las expectativas. Alejandro, notando su vacilación, se acercó con un gesto simple. «Confío en ti, Lucía. Y sé que no me defraudarás». Fue en ese momento que Lucía comprendió que su vida había cambiado de manera irrevocable. El acto de valentía que parecía simple, salvar a Mateo, había abierto puertas que nadie imaginaba. Entendía que su camino no sería fácil, pero finalmente tenía a alguien a su lado que creía en ella de verdad. Bombilla llamada a la acción ligera. Si tú también estás apoyando a Lucía y quieres ver hasta dónde la llevará su valentía, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La reviravolta apenas comienza. Mientras los pasillos del hotel se llenaban con el brillo del atardecer, Lucía sintió por primera vez que podía enfrentar cualquier desafío. La humillación del pasado comenzaba a perder fuerza ante la posibilidad de reconocimiento, respeto
quizá, algo aún más profundo, la oportunidad de un amor verdadero en un mundo que parecía inaccesible. El punto de inflexión estaba completo. Lucía ya no era solo la camarera. Estaba a punto de convertirse en alguien que podía cambiar no solo su vida, sino también la de toda la familia Vega, mientras enfrentaba las complejidades de la alta sociedad española y del propio corazón de Alejandro. Lucía entró en la sala de reuniones del Hotel Palacio de Ávila con una mezcla de nerviosismo y determinación. La noticia de que Alejandro la había nombrado consultora de proyectos sociales aún resonaba en su mente. Era una oportunidad que nadie de su origen jamás habría imaginado, y ahora estaba frente a ella. Su primer desafío era planificar un evento benéfico para niños de barrios desfavorecidos de Madrid, involucrando al hotel y a inversores locales. Lucía sabía que necesitaba demostrar competencia, organización y creatividad. Durante años, había desarrollado disciplina y resiliencia en su vida humilde, pero aplicar todo eso en un entorno de lujo y altas expectativas era una prueba distinta. Con la ayuda de algunos empleados que admiraban su valentía, comenzó a organizar el evento. Reservó salas, planificó actividades educativas y lúdicas para los niños y coordinó a los voluntarios. Cada decisión tomada, cada detalle cuidado, reforzaba su confianza. Por primera vez, sintió que podía influir en algo importante con sus propias manos. Mientras tanto, Alejandro la observaba desde lejos, impresionado. Lucía no solo se adaptaba a su nuevo rol, sino que demostraba liderazgo, empatía y capacidad para manejar la presión, características que él siempre había valorado. La admiración silenciosa entre ellos crecía, aunque aún no había espacio para demostraciones públicas de afecto. El día del evento llegó y Lucía estaba nerviosa. Los niños comenzaron a llegar, sus risas llenando el salón. Algunos estaban tímidos, otros curiosos, todos fascinados por el entorno lujoso del hotel. Lucía guiaba a cada grupo, explicando actividades, distribuyendo materiales y asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Un momento particularmente emocionante ocurrió cuando Mateo, el propio hijo de Alejandro, se acercó a ella con un dibujo que había hecho, la escena en la que Lucía lo salvaba del accidente. «Esto es para ti, Lucía», dijo con una sonrisa tímida. Ella recibió el dibujo emocionada, sintiendo una ola de ternura y reconocimiento que superaba cualquier elogio. En ese instante, comprendió que había construido algo más profundo, la confianza de los niños y la gratitud silenciosa de Alejandro. Entre los invitados, Alejandro se aseguró de observar cada acción de Lucía. Percibió cómo ganaba respeto no por fuerza o riqueza, sino por empatía, valentía y autenticidad. Una mirada compartida entre ellos durante el evento transmitía todo lo que las palabras no podían expresar: confianza, admiración y una conexión que crecía a cada momento. Después del evento, Lucía recibió elogios inesperados de inversores e invitados influyentes. Muchos se sorprendieron al descubrir que la responsable de la organización era la camarera que todos imaginaban invisible. Cada elogio era una pequeña victoria, una prueba de que la competencia y la dedicación pueden transformar percepciones y abrir puertas incluso en los lugares más inesperados. Al final del día, Alejandro la encontró en la terraza del hotel, mirando la ciudad iluminada por el atardecer. «Has hecho un trabajo extraordinario, Lucía», dijo con sinceridad. «Estoy impresionado, pero aún más por la forma en que conectaste con todos». Lucía se sonrojó, aún tímida por los elogios, pero respondió con firmeza. «Gracias, Alejandro. Solo intenté hacer lo correcto». Era el inicio de un cambio significativo en su vida. Por primera vez, Lucía sintió que podía ocupar un lugar destacado, que su voz era escuchada y que su valor no dependía del uniforme que vestía, sino de quién era realmente. Pequeñas victorias se transformaban en confianza, y la confianza en valentía para enfrentar nuevos desafíos que aún surgirían. Mientras caminaba de regreso a sus tareas, Lucía comprendió que la superación inicial no solo se trataba de reconocimiento, sino también de asumir su propio valor y creer que podía transformar no solo su vida, sino la de quienes la rodeaban. Cada gesto, cada decisión tomada, comenzaba a construir a la mujer que estaba destinada a ser, fuerte, resiliente y admirada, capaz de enfrentar humillaciones y desafíos con dignidad. El día terminó con una sensación de logro. Lucía se sentó por un momento en el pasillo vacío del hotel, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La jornada apenas comenzaba, pero cada paso dado reforzaba la certeza de que la valentía, la empatía y la determinación pueden cambiar destinos, incluyendo el suyo y el de la familia Vega. Después del evento benéfico, Lucía comenzó a percibir cambios no solo en la percepción de los demás, sino también dentro de sí misma. La valentía que la impulsó a salvar a Mateo se transformaba en autoconfianza, y cada desafío enfrentado en el hotel fortalecía su carácter. Ya no era solo la camarera que todos juzgaban, se estaba convirtiendo en alguien capaz de influir, liderar e inspirar. Con Alejandro a su lado,
Pero respetando siempre su espacio, Lucía empezó a proponer iniciativas dentro del hotel, cursos de capacitación para jóvenes en situación de vulnerabilidad, talleres de arte y literatura, y pequeños proyectos de sostenibilidad. Cada idea implementada ganaba apoyo del equipo y reconocimiento de la alta sociedad española, reforzando su sensación de pertenencia y competencia. La relación con Alejandro también evolucionaba. No era solo gratitud, existía una tensión silenciosa, una conexión emocional que crecía con cada encuentro. Él la observaba con admiración, fascinado no solo por su valentía al salvar a su hijo, sino también por la inteligencia, sensibilidad e integridad que demostraba en cada acción. Lucía, por su parte, comenzaba a percibir el impacto de su presencia sobre Alejandro y Mateo. El niño ahora corría por los pasillos del hotel riendo y jugando, sintiéndose seguro y feliz en compañía de la mujer que se había convertido en una heroína en su vida. Se sentía útil, valorada y, por primera vez, creía merecer felicidad y reconocimiento. Sin embargo, el crecimiento de Lucía no estaba exento de desafíos. Isabela Montoro, aún resentida, intentaba minar su credibilidad discretamente, difundiendo pequeñas críticas sobre su manera de liderar los proyectos y cuestionando su capacidad ante los inversores. Cada comentario era un intento de rebajar a Lucía, pero esta vez ella no retrocedía. Con madurez recién descubierta, enfrentaba los ataques con calma, respondiendo con hechos, competencia y firmeza. Un día, durante una reunión de planificación para un nuevo proyecto de inclusión infantil, Alejandro comentó: «Lucía, nunca había visto a alguien con tanta determinación y claridad. Me sorprendes cada día más». Ella sonrió, sintiendo un calor interno que no provenía de los elogios, sino del reconocimiento genuino de su capacidad. «Gracias, Alejandro. Solo intento hacer lo mejor para los niños y para el hotel». La transformación de Lucía era visible no solo en su postura y confianza, sino también en la forma en que los demás la trataban. Colegas antes indiferentes comenzaron a respetarla, los huéspedes empezaron a admirarla, e incluso Isabela, aunque reacia, percibía que Lucía estaba más allá de cualquier intento de humillación. Más importante aún, Lucía empezó a notar cambios internos significativos, su autoestima crecía, su visión del mundo se ampliaba y la experiencia de haber superado adversidades fortalecía su capacidad de afrontar situaciones difíciles sin dejarse abatir. Cada desafío superado reforzaba la certeza de que valentía y resiliencia podían transformar vidas. En un momento particularmente memorable, Lucía condujo a un grupo de niños a la terraza del hotel, donde Alejandro explicaba el funcionamiento de un gran emprendimiento. Observando la alegría de los niños y la manera en que Alejandro interactuaba con ellos, Lucía comprendió que había logrado algo mucho más grande que el reconocimiento social. Había creado lazos reales de confianza, afecto y respeto, no solo con el millonario y su hijo, sino con todos a su alrededor. La conexión emocional con Alejandro se intensificaba. Pequeños gestos, miradas prolongadas, sonrisas compartidas, conversaciones discretas sobre proyectos, se convertían en señales silenciosas de un vínculo profundo que iba más allá de la admiración profesional. Lucía comprendía que estaba frente a alguien que no veía solo la fachada, sino la esencia de ella, valentía, empatía y fuerza interior. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, reflexionando sobre su trayectoria, Lucía percibió que la transformación no era solo externa. La mujer que había comenzado como camarera, tímida e insegura, ahora se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío, de liderar, de influir positivamente en el mundo que la rodeaba y de abrir espacio para sentimientos que antes parecían imposibles. La fuerza recién descubierta de Lucía no se limitaba al ámbito profesional, ahora se permitía soñar con el amor, la felicidad y una vida que jamás había imaginado posible. El vínculo con Alejandro y Mateo simbolizaba no solo reconocimiento, sino la oportunidad de construir lazos afectivos que podían transformar su corazón tanto como su carrera. El crecimiento de Lucía alcanzaba un punto de madurez, ya no era definida por el pasado, las dificultades o los juicios ajenos. Se había convertido en alguien capaz de inspirar, liderar y amar, lista para enfrentar cualquier obstáculo que el destino pusiera en su camino. El próximo desafío, el clímax de la historia, se acercaba. Lucía estaba a punto de enfrentar un momento decisivo que pondría a prueba todo lo que había conquistado: valentía, inteligencia, empatía y amor. Cada victoria hasta entonces había sido preparatoria para un encuentro que podría cambiar definitivamente su vida y consolidar su crecimiento como mujer, profesional y persona amada. El gran baile de gala del Hotel Palacio de Ávila estaba a punto de comenzar. El salón principal resplandecía con candelabros de cristal, flores frescas y mesas finamente decoradas. Todos los huéspedes e inversores esperaban ansiosos, incluidos aquellos que antes habían mirado a Lucía con desprecio. Lucía entró al salón con un vestido sencillo pero elegante, cuidadosamente elegido por Alejandro para no opacarla, sino para destacarla de manera discreta. Las miradas se dirigieron de inmediato hacia ella,
algunas sorprendidas, otras admiradas, y muchas intrigadas. Lucía sintió una mezcla de nervios y emoción, pero cada paso era firme, cargado de la confianza que había construido en los últimos meses. En el centro del evento, Alejandro esperaba con una sonrisa discreta. Al verla entrar, la tensión de la noche desapareció. Sabía que ese momento no era solo una celebración social, era la prueba definitiva de que Lucía había ganado respeto, admiración y su lugar junto a la familia Vega. Isabela, sintiéndose amenazada, intentó hacer comentarios maliciosos frente a los invitados, insinuando que la posición de Lucía era solo una cortina de humo y que la camarera no pertenecía a ese mundo. Pero Alejandro, con voz firme y mirada intensa, la interrumpió. Isabela, creo que ya es suficiente. Morales ha demostrado más integridad, valentía y talento que muchos de los aquí presentes. El silencio se apoderó del salón. El poder del reconocimiento público de Alejandro fue inmediato. Lucía, aunque avergonzada por la atención repentina, sintió una ola de justicia y alivio. Las humillaciones del pasado, las miradas juzgadoras, todo parecía desaparecer en ese instante. Entonces llegó la sorpresa final. Alejandro anunció formalmente el proyecto social liderado por Lucía, destacando su valentía al salvar a Mateo y la dedicación excepcional para transformar el hotel en un espacio de apoyo a la comunidad. Los invitados aplaudieron de pie. Lucía, emocionada, luchaba por contener las lágrimas, sintiendo como el peso de cada desafío superado se convertía en triunfo. En el momento más emotivo, Alejandro se acercó a ella, extendiendo la mano con un gesto que no era solo formalidad, sino afecto sincero. Lucía, gracias por todo lo que has hecho. Por Mateo, por mí, por todos. Y, por ser quien eres. Lucía, conmovida, miró a sus ojos y vio algo que iba más allá de la gratitud, amor, respeto y admiración genuina. Sin palabras, solo se permitió sentir la conexión que había crecido silenciosamente entre ellos durante los últimos meses. Mateo corrió hacia Lucía, abrazándola con fuerza y susurrando. Gracias por salvarme, te quiero mucho. La escena conmovió a todos en el salón. La heroína de la historia no era solo la camarera que salvó a un niño, era la mujer que enfrentó prejuicios, humillaciones y desafíos, y emergió victoriosa, respetada y amada. Isabela, por más que intentara mantener su postura arrogante, no pudo evitar sentirse derrotada. Lucía había demostrado que la valentía, el carácter y la empatía valen más que la riqueza o el estatus social. El clímax se consolidó con un gesto final de Alejandro, tomó discretamente la mano de Lucía y la condujo al centro del salón, donde el brillo de los candelabros reflejaba la intensidad de ese momento. No era solo un gesto simbólico, era la promesa silenciosa de una nueva vida, de amor y de reconocimiento. La tensión emocional alcanzó su punto máximo. El público fue testigo no solo de una victoria social, sino de una victoria emocional, donde la valentía, la empatía y el amor se impusieron al prejuicio y la humillación. Lucía había logrado lo imposible, respeto, admiración y un espacio de pertenencia en un mundo que antes parecía inalcanzable. Los días posteriores al baile de gala trajeron una transformación definitiva al Hotel Palacio de Ávila. Lucía ya no era solo la camarera que todos juzgaban, ahora ocupaba un lugar de respeto e influencia, reconocida por el propio Alejandro y por todo el equipo. El proyecto social que lideraba se había consolidado como uno de los mayores éxitos del hotel. Niños de barrios desfavorecidos participaban en talleres, aprendían nuevas habilidades y recibían apoyo emocional y educativo. Lucía se sentía plena al ver el impacto de su trabajo. Cada sonrisa de un niño, cada abrazo de Mateo, reforzaba la certeza de que su valentía y dedicación habían valido la pena. Alejandro, además de socio y mentor, se había convertido en una presencia constante en su vida. La relación entre ellos evolucionó de admiración mutua a un sentimiento más profundo. Él se impresionaba cada día con la fuerza, la inteligencia y la empatía de Lucía, percibiendo que el amor que sentía iba más allá de la gratitud, era respeto, compañerismo y atracción genuina. La convivencia con la alta sociedad española, que antes parecía fría e intimidante, se volvió más fácil para Lucía. Su postura firme y la dignidad conquistada durante meses de desafíos transformaron la manera en que los demás la veían. Incluso Isabela, que intentó sabotear su reputación, tuvo que reconocer en silencio que Lucía se había vuelto indispensable, admirada y respetada. La relación con Mateo florecía día a día. Se apegó a Lucía no solo como la heroína que lo salvó, sino como una figura de cariño, protección y amor. Para Lucía, el niño se convirtió en una inspiración, recordándole cada día el impacto que la valentía y la empatía pueden tener en la vida de alguien. El reconocimiento público se consolidó de manera inesperada. Alejandro organizó una reunión con inversores e invitados importantes, presentando a Lucía como ejemplo de liderazgo e integridad. Aplaudida de pie, ella se sintió orgullosa no solo por sí misma, sino por todos aquellos que creyeron en su potencial.
En momentos privados, Alejandro y Lucía compartían conversaciones sinceras y gestos de cariño. Él recordaba frecuentemente: «Has cambiado no solo este hotel, Lucía, sino mi vida». Ella, emocionada, respondía con humildad y firmeza: «No lo hice por reconocimiento, lo hice porque era lo correcto». La vida en el hotel se volvió un equilibrio armonioso entre trabajo, proyectos sociales y crecimiento personal. Lucía había conquistado confianza, respeto y, lo más importante, la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío. El ápice de la justicia emocional se reflejaba en pequeños gestos: sonrisas de reconocimiento, abrazos espontáneos de los niños, palabras de incentivo de Alejandro y la transformación de miradas de juicio en admiración genuina. Cada momento representaba la victoria de la valentía, la empatía y el amor sobre los prejuicios y humillaciones. Lucía finalmente se sentía perteneciente a un mundo que antes parecía inalcanzable. Había conquistado no solo un lugar de respeto, sino también la oportunidad de moldear su vida con dignidad, coraje y amor. El equilibrio emocional alcanzado se consolidaba en la percepción de que su fuerza interior y sus valores habían sido reconocidos, proporcionándole paz, felicidad y la oportunidad de vivir plenamente. La camarera que salvó a Mateo ya no era invisible, se había convertido en un símbolo de valentía, amor y transformación, inspirando a todos a su alrededor. El camino estaba abierto a nuevas conquistas, pero la lección más valiosa permanecía clara: la valentía y la empatía transforman destinos y crean conexiones que el dinero y el estatus jamás podrían comprar. Han pasado 2 años desde el evento que transformó la vida de Lucía Morales. El Hotel Palacio de Ávila ya no era solo un lugar de lujo, se había convertido también en un centro de proyectos sociales liderados por Lucía, beneficiando a cientos de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Madrid. Lucía caminaba por los pasillos con confianza y serenidad. El uniforme de camarera había sido reemplazado por ropa elegante y discreta, acorde con su posición de consultora de proyectos sociales. Aún así, mantenía consigo la humildad y la empatía que la hacían única. Cada sonrisa que recibía del equipo y de los niños le recordaba su camino, desde la valentía que salvó a Mateo hasta la transformación que le ganó respeto y admiración. Alejandro seguía a su lado, no solo como compañero profesional, sino como alguien que se había convertido en su amigo, confidente y, finalmente, su gran amor. Los meses habían consolidado la relación entre ellos, basada en respeto, admiración mutua y afecto genuino. El vínculo con Mateo, ahora más maduro y consciente, era de profundo cariño. Él la veía no solo como la heroína que salvó su vida, sino como parte de la familia, alguien que moldeaba su visión del mundo con enseñanzas de coraje y empatía. En un almuerzo familiar en la terraza del hotel, Alejandro comentó sobre los frutos de los proyectos. «Gracias a ti, Lucía, hemos cambiado muchas vidas. No solo la de Mateo, sino la de toda esta comunidad». Lucía sonrió, emocionada. «Todo comenzó con un acto de valentía, Alejandro. Pero ahora es un trabajo de todos nosotros». El pasado de humillaciones y prejuicios parecía lejano. Colegas que antes la juzgaban ahora buscaban su opinión y respetaban sus decisiones. Isabela, aunque todavía presente en el hotel, ya no intentaba minar a Lucía. La admiración por la competencia y el carácter de la consultora había silenciado sus críticas. En lo personal, Lucía finalmente se permitía soñar más allá del trabajo. Momentos de ocio con Alejandro y Mateo, viajes cortos por la costa española, tardes de juegos en el parque y cenas en restaurantes discretos pero acogedores formaban ahora su rutina. Aprendía a equilibrar responsabilidad con felicidad, presencia profesional con vida personal. El reconocimiento social continuaba. Eventos benéficos, conferencias y programas educativos que Lucía dirigía se convirtieron en referencia para otros hoteles y organizaciones. Su trayectoria de superación, de camarera invisible a líder respetada, inspiraba a colegas, inversores y jóvenes de la comunidad. En una mañana soleada, mientras observaba a los niños jugar en el jardín del hotel, Lucía reflexionó sobre su camino. Cada desafío, cada humillación, cada momento de miedo se había transformado en aprendizaje, fuerza y empatía. Comprendía que la verdadera riqueza no estaba en el estatus ni en el lujo, sino en la capacidad de impactar vidas, inspirar confianza y amar sin reservas. Alejandro se acercó discretamente, tomando su mano. «¿Sabes?», dijo suavemente, «nunca pensé que alguien como tú pudiera cambiar tanto mi mundo». Lucía sonrió, mirando el horizonte de la ciudad. «Y tú cambiaste el mío también». El epílogo refuerza que el camino de Lucía no se limitaba a un solo acto heroico, sino a una transformación continua. Su valentía inicial había desencadenado una serie de logros emocionales, profesionales y afectivos, demostrando que la determinación, la empatía y la integridad generan impactos duraderos. El futuro permanecía abierto, pero la certeza era clara: Lucía había conquistado respeto, amor y realización personal, viviendo plenamente la vida que antes parecía imposible.
Cada paso dado reflejaba no solo la victoria sobre las adversidades, sino la construcción de una existencia significativa, marcada por coraje, amor y transformación genuina. La noche caía sobre Madrid, iluminando el Hotel Palacio de Ávila con luces doradas que se reflejaban en los cristales y candelabros de cristal. Lucía Morales estaba en la terraza, observando la ciudad abajo. El sonido distante de coches y risas se escuchaba por las calles, pero ella estaba en paz. La trayectoria de desafíos, humillaciones y superaciones había alcanzado un punto de equilibrio que jamás había imaginado. A su lado, Alejandro Vega sostenía su mano con cariño. El silencio entre ellos no necesitaba palabras, la mirada compartida lo decía todo: respeto, amor, admiración y complicidad. Mateo, corriendo y riendo por el jardín del hotel, simbolizaba la esperanza y la felicidad que Lucía había traído a sus vidas. En los últimos años, Lucía se había convertido en mucho más que una consultora de proyectos sociales. Se había transformado en un símbolo de valentía, empatía y transformación, demostrando que incluso las personas más humildes pueden dejar huellas profundas en el mundo. El proyecto de inclusión infantil prosperaba, inspirando a otras instituciones a seguir el mismo camino. Mientras la brisa suave acariciaba su cabello, Lucía reflexionaba sobre cada paso de su trayectoria, desde los días en que era invisible, pasando por el acto heroico de salvar a Mateo, hasta los momentos de humillación pública y el reconocimiento que, finalmente, llegaba. Cada lágrima, cada miedo, cada desafío se había transformado en fuerza y confianza. Alejandro, percibiendo la emoción en sus ojos, se acercó y dijo: «Lucía, nunca dejaré de admirarte. Gracias por cambiar mi mundo y el de Mateo». Ella sonrió, sintiendo que toda la historia culminaba en ese instante de completa realización. «Y tú cambiaste el mío, Alejandro», respondió emocionada. El público de invitados, empleados y niños ya conocía su trayectoria, pero era en el corazón de Lucía y Alejandro donde la victoria se sentía más intensa. La camarera que alguna vez enfrentó prejuicios ahora vivía una vida plena, reconocida y amada, demostrando que la valentía y la integridad transforman destinos. Mientras contemplaba la ciudad, Lucía también pensaba en el futuro. Sabía que surgirían nuevos desafíos, pero estaba lista. Cada experiencia la había moldeado para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que el amor, la valentía y la empatía siempre serían sus guías. Gracias por acompañar la historia de Lucía hasta aquí. Cada momento de coraje, superación y amor nos recuerda que la vida puede sorprender de formas increíbles. Si te emocionaste con la trayectoria de Lucía y quieres seguir más historias inspiradoras, no olvides dar me gusta, comentar, suscribirte al canal y sugerir los próximos temas que te gustaría ver. Cada historia está hecha para emocionar e inspirar, y tu participación es fundamental para que más vidas sean tocadas. El viento nocturno de Madrid continuaba soplando suavemente, y en la terraza del hotel, Lucía, Alejandro y Mateo miraban el horizonte, sintiendo la paz y la felicidad que surgían de cada acto de valentía y de cada vínculo construido. El pasado de humillaciones y miedos se había transformado en amor, respeto y esperanza. La historia terminaba, pero el legado de Lucía Morales permanecía vivo, un recordatorio de que la valentía, la empatía y la integridad pueden cambiar destinos, crear nuevas oportunidades y construir vidas llenas de significado. Y así, la camarera que un día salvó al hijo de un millonario se convirtió en una mujer admirada, amada y respetada, demostrando que lo imposible puede hacerse realidad cuando se cree en uno mismo y se actúa con el corazón.